En esta presentación, hablaremos de Karen Horney y sus aportes a la psicología. Karen Horney nació el 16 de septiembre de 1885 en Alemania, y fue hija de Clotilde y Brent Wackles Danielson. Su padre fue un capitán naval y era un hombre muy religioso y autoritario. Sus hijos le llamaban el lanzador de Biblias, porque, según Horney, verdaderamente lo hacía. A la edad de 9 años, cambió su acercamiento a la vida, tornándose ambiciosa e incluso rebelde. Se dijo a sí misma: si no puedo ser guapa, entonces decidiré ser lista, lo cual era extraño, ya que era realmente guapa. Karen Horney, sus inicios. Fue la hija de una pareja muy conservadora, formada por su padre, que era capitán de marina, y su madre, una ama de casa, y sus 5 hermanos. 4 de ellos eran hijos del primer matrimonio de su padre. Su infancia estuvo marcada por un padre muy severo, que le impuso una estricta educación. Desde muy niña se refugió en su hermano mayor, al que se sentía muy unida. Cuando su hermano se distanció de ella, Karen cayó en una profunda depresión, que se repetiría más veces a lo largo de su juventud. Se dedicó en cuerpo y alma a sus estudios. La madre de Karen no amaba a su esposo. Esto parece haber impactado mucho a Horney de niña. El desprecio de la madre hacia el matrimonio hizo que educara a su hija para que estuviera por encima del clásico destino de las mujeres en ese entonces. En 1906, se matriculó en la Escuela de Medicina en la Universidad de Friburgo, una de las pocas universidades que aceptaba mujeres en aquel entonces. Durante este periodo, Karen conoció a Oscar Horney, con quien posteriormente en 1909, contrajo matrimonio. Tal y como Freud hubiera supuesto, Karen se había casado con un hombre nada diferente a su padre. Oscar era tan autoritario como el capitán había sido con sus hijos. Horney se daba cuenta de que ella no solo no intervenía, sino que incluso entendía que esta atmósfera era buena para sus hijos y que les inculcaría el afán de independencia. Posteriormente, pasó por la Universidad de Gotinga. Finalmente, en 1909, en la Universidad de Berlín, eligió formarse en psicoanálisis, una escuela psicológica emergente en esa época, graduándose en 1915. Durante ese periodo, conoció a Karl Abraham, un psiquiatra, psicoanalista y filósofo alemán, quien fuera uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud, catalogado por él mismo como uno de sus mejores alumnos. A Karen le aquejaban ciertas dificultades sexuales y un prolongado estado depresivo. Al tiempo que adquiría su conocimiento psicoanalítico, asistía a un psicoanálisis personal, con una frecuencia de 6 sesiones por semana con Abraham. Durante su psicoanálisis, Abraham aseguró a que esto se debía a un deseo incestuoso hacia su padre. Karen rechazó esa interpretación, y desde entonces tuvo una posición crítica hacia el psicoanálisis clásico. Durante sus primeros años de carrera profesional, ejerció como profesora y analista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín.
En 1932, Karen Horney se traslada a Estados Unidos, donde ejerce como directora asociado del Instituto de Psicoanálisis de Chicago. 2 años más tarde, se muda a Brooklyn y se establece como profesora en el New School for Social Research y en el Instituto Psicoanalítico de Nueva York. Durante esos años, Karen comienza a desarrollar sus teorías sobre la neurosis y la personalidad. En ese periodo, entra en contacto con otros autores del momento como Erich Fromm y Harry Stack. La primera fase de su obra, la etapa psicoanalítica propiamente tal, abarca hasta su partida a Estados Unidos en 1932. Comenzó a mostrar ciertas disconformidades con el modelo psicoanalítico clásico, con las tesis de Freud, Abraham y Deutsch. Mantuvo, por otro lado, que el psicoanálisis es la creación de un genio masculino, Sigmund Freud, y de una mayoría de discípulos igualmente varones, por lo que era lógico que solo se desarrollara una psicología desde la perspectiva fálica. Las teorías desarrolladas por Horney resultan ser bastante críticas y opuestas a las teorías freudianas originales. Karen Horney y sus discrepancias con Freud. Primer postulado. La envidia del pene. Se refiere a la teoría de la reacción de una niña durante su desarrollo psicosexual a la conciencia de que ella no tiene un pene. En el psicoanálisis freudiano, se refiere a la teoría de la reacción de una niña durante su desarrollo psicosexual a la conciencia de que ella no tiene pene. Freud consideraba esta realización un momento decisivo en el desarrollo del género y la identidad sexual de las mujeres, y la reacción paralela en los niños a la comprensión de que las niñas no tienen un pene es la ansiedad de castración. Sigmund Freud introdujo el concepto de interés, envidia, de la niña por el pene en su artículo de 1908 Teorías sexuales infantiles, pero esta idea no se desarrolló plenamente hasta mucho más tarde, en 1914, cuando se publicó su obra sobre el narcisismo. Karen Horney, ¿envidia del pene? No, desigualdad. Las mujeres no querían ser hombres, pero la sociedad les reservaba un papel secundario, sin poder, a la sombra de sus maridos e hijos. Karen explicó desde un enfoque biologista al social, de que en realidad envidiaban era la independencia masculina. Sin saberlo, estaba dando origen a la psicología feminista. Su visión sobre el concepto de envidia del pene no se limitó en ponerlo en duda, sino que, además, le dio la vuelta de una forma bastante radical. Quienes sentían envidia en lo biológico eran los hombres, porque era el sexo femenino el que podía engendrar vida y dar a luz. Quienes fabricaban un nuevo ser humano, era sin lugar a dudas, quienes poseían útero, de ahí que hablará de la envidia del útero o de vagina. Segundo postulado. La personalidad.
Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. Karen Horney pensaba que, más allá de la biología, la cultura influenciaba decisivamente la formación de la personalidad. La naturaleza humana es como consecuencia de la cultura y las relaciones interpersonales son la base para interpretarla. Los llamados teóricos neopsicoanalíticos, como Karen, defienden la hipótesis de que la sociedad es la primera causa en psicología. Esto va más allá de los límites del psicoanálisis ortodoxo. Horney desafía a Freud en varios puntos. En términos generales, no admite que el desarrollo de la personalidad dependa de las fuerzas instintivas e inmutables, niega que la sexualidad sea el factor omnipresente. Karen no acepta de la teoría psicoanalítica ortodoxa las fases del desarrollo psicosexual, ve al complejo de Edipo, Electra como un complejo sobrevalorado, en lo relativo a su contribución a la psicopatología adulta. Aunque acepta el hecho de que si las actitudes de los padres son rígidas sobre la sexualidad, van a causar que la persona tenga una excesiva preocupación por los genitales. Tercer postulado. La neurosis. Para Sigmund Freud, la neurosis se manifiesta en los individuos en forma de un enorme caudal de angustia. El individuo sufre y siente temor por su presente y futuro, desarrolla fobias y manías. Todo esto viene acompañado de una ansiedad constante. Según Horney, la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras. El factor clave en la aparición de síntomas es la forma en que los padres manejan la ansiedad del hijo durante su desarrollo. La personalidad neurótica o neurosis caracterial surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, generándoles sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta en su self real. En la obra de Horney, el self, o sí mismo, real es equivalente a la identidad. Si el crecimiento personal de un individuo es sano, sus conductas y sus relaciones se desarrollan adecuadamente, lo cual lleva a la autorrealización. En concreto, Horney rechazaba el énfasis del psicoanálisis temprano en la sexualidad y la agresividad como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y en el de las neurosis. A esta autora le parecía particularmente absurda la obsesión de Freud y otros psiquiatras de sexo masculino por el pene. A pesar de que Karen llegó a ser una mujer célebre durante su vida, y no solamente por su papel en los inicios del movimiento psicoanalítico, por ejemplo Abraham Maslow la reconoció, junto a otros autores, como una de las fundadoras de la psicología humanista. Tras su muerte en 1952, sus ideas fueron relativamente ignoradas o cayeron en el olvido por más de una década. Sin embargo, esta situación sufrió un vuelco en 1967 con la publicación de Psicología Femenina, una colección de ensayos escritos en la primera fase de su pensamiento, décadas de 1920 y 1930.